Hola Miss, ok, hoy mi equipo y yo le vamos a empezar a hablar de los tipos de distribuciones, variables, aleatorias, discretas y continuas. Ok, mi equipo está conformado por Itzel Caballero, Ariana Pérez y Karina Ramírez. Empezaré hablando de los tipos de distribuciones. En este caso, pues son las variables discretas y continuas, que todas proceden de las variables estadísticas, que a su vez se dividen en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas tienen las ordinales y las nominales, y las cuantitativas las discretas y las continuas. Ok, las discretas presentan un número contable de valores. En este caso lo expresamos con el ejemplo al lanzar dos dados. ¿Cuáles son los ensayos que se nos presenten? En este caso, pues digamos que los ensayos diferentes que se presenten serían 11 valores, perdón. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de que nos salga 2, 3, 4 y demás. El hecho de ser dos dados. Y esto finalmente nos lleva a que son valores que son posibles de contar. Y las continuas presentan un número incontable de valores. En este caso lo expresamos con el ejemplo del volumen de agua en una lavadora. Lo expresamos así porque el hecho de que, aunque sea fácil decir que contiene 200 litros de agua, al expresarlo o al contar estos litros, por el hecho que un litro contiene 1000 mililitros, y al llegar a los 200 mililitros, ¿cuántas opciones, digámoslo así, se tienen? ¿Cuántos valores diferentes se tienen? Porque tal vez el hecho no son litros completos y demás. Resumimos al final que tenemos diferentes valores y por lo tanto es un número incontable de valores. Ok, ahora vamos con la distribución binomial. Esta es una distribución discreta y tiene bastantes aplicaciones. Este ensayo tiene dos resultados, éxito y fracaso. Y ahora lo vamos a expresar con un experimento, en el cual consta de n ensayos idénticos. Y hay dos posibles respuestas. En este caso lo aplicamos en 3 personas. Tal vez puede ser al hacer una encuesta, si les guste o no les guste tal producto. La carita verde, que es cara feliz, es que les gusta. La carita roja, que es cara enojada, es que no les gusta. Ok, en la primera tenemos que a la tercera persona no le agrada, en la segunda que a la segunda persona no le agrada y en la tercera que a la primera persona no le agrada el producto. En este caso, pues lo vamos expresando, teniendo en cuenta que la probabilidad de que le guste es 0,8. En la primera, pues elevamos a la potencia de 2. ¿Por qué? Porque es doble probabilidad de que les guste, porque son dos personas que les agrada el producto. Al final de esto, de ir aplicándola en fórmula dichos resultados, obtenemos tal respuesta de esto. Y bueno, cabe mencionar que cuando aplicamos este experimento binomial, en cualquier caso que sea, se tiene que tener claro y en cuenta que se deben de tener dos valores o en algún experimento que resulte éxito o fracaso, puesto que no lo podemos aplicar además cuestiones. Bueno, y ahora tenemos la fórmula.
donde P es la probabilidad de éxito, 1 menos P es la probabilidad de fracaso. Y se lee de la siguiente manera. La probabilidad de obtener X número de éxitos en N ensayos está dada por la probabilidad f de X. Y esto se aplica a cualquier experimento binomial que, como lo mencioné, solo sea que se puedan obtener dos resultados, éxito y fracaso. La probabilidad de éxito es constante de un ensayo. La probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso nos suman 1. Por eso es que se pone en la fórmula, en la probabilidad de fracaso. Los ensayos son independientes, de modo que el resultado de cualquiera de ellos no influye en el resultado de cualquier otro ensayo. Esto quiere decir que esta respuesta se nos fue dada por el experimento que se hace en 3 personas. Esto quiere decir que este resultado que tenemos aquí no se nos va a hacer del mismo modo a que si lo aplicamos a más personas. Y ok, bueno, aquí ya tenemos un ejemplo de la distribución binomial y lo presentamos. La probabilidad de que a un cliente nuevo le guste la mate hamburguesa es de 0,8. Si llegan 5 clientes nuevos, ¿cuál es la probabilidad de que solo a 2 de ellos les guste la mate hamburguesa? Ok, tenemos que X es el número de clientes, que en este caso son 5 clientes. Por consiguiente, lo vamos a ir representando en dicha fórmula que pues ya he expresado. Tenemos que para explicar el experimento binomial se da P la probabilidad de un éxito y P-1 la probabilidad del fracaso. Entonces la probabilidad de obtener X éxitos de N ensayos está dada por la función de probabilidad f de X. En este caso tenemos que la X mayúscula es la variable aleatoria binomial. Entonces, al irlo representando, obviamente, tomando en cuenta la probabilidad de que les guste, que en este caso fue 0,8, y al ir aplicándola con la fórmula, pues tenemos este resultado, que a 5.12% es que les guste la mate hamburguesa. Ahora tenemos la media, varianza y desviación estándar de la distribución binomial. Ok, en primera instancia tenemos que N es el número de ensayos y P la probabilidad de éxito en esta fórmula. La media o valor esperado, que también es nombrado de ese modo, está compuesta la fórmula por mu, que es igual a N y P, que es el número de ensayos. Y se tiene claro que esta es una medida de tendencia central. La varianza está compuesta por sigma al cuadrado, que es igual a V de X, que en este caso pues es simplemente la variable, y que el resultado es NP 1 menos P, que 1 menos P recordamos que es la probabilidad de fracaso, y la desviación estándar, que simplemente la fórmula está situada por sigma, agregando la raíz cuadrada de la varianza. Y estas dos, tanto varianza y desviación estándar, es una medida de dispersión. Ahora tenemos un ejemplo de la distribución donde nos pide
la varianza, desviación estándar y el valor esperado o la probabilidad de X. En este caso dice, en una tienda el 75% de todas las compras se hacen con tarjeta de crédito, sea X el número entre 10 compras seleccionadas al azar realizadas con tarjeta de crédito. En este caso tenemos que 10 es el valor de n, que son los números de ensayos. ¿Por qué? Porque se nos dice que son 10 compras realizadas. Y el 0.75 es la probabilidad de evento, que en este caso es el 75% que fue expresado a decimales. Igual, volvemos a lo mismo, ir aplicando la fórmula con los valores que se tienen establecidos. Es muy importante que distingamos cuál es el número de ensayos y la probabilidad de éxito, porque a veces podemos llegar a confundirnos y por lo tanto, pues obtener error en la expresión o en el resultado de nuestra fórmula. Y pues en este caso también se nos fue pedida la varianza estándar, que de igual modo se tiene que ir sustituyendo con la fórmula, teniendo ya establecidos y claros los valores. Por segunda parte, pues tenemos la distribución binomial, que en un experimento la variable aleatoria de interés, pues se tiene que X es el número de éxito en n de ensayos y la función de probabilidad binomial, que pues se sigue aplicando la misma fórmula, solo que se tiene que es en la probabilidad de X. Ahora se toma dicha probabilidad. Y bueno, como lo he estado mencionando, al tener claros nuestros datos, pues es más fácil sustituirlos en las fórmulas. En este caso se tiene, cuando los discos duros de la marca se aprueban, el porcentaje de defectuosos es del 20%. Sea de X el número de discos duros defectuosos en una muestra aleatoria de tamaño. N así es igual a X de 5, 0.2, representada en la distribución de la probabilidad. En este caso volvemos a lo mismo. El 20% se expresa en 0.2 y los eventos o las veces que se forman pues son 5. En este caso pues al momento de graficar el resultado de nuestra fórmula, tenemos el resultado de cuánta probabilidad tenemos de que se encuentre un disco defectuoso, 2 discos defectuosos, 3 discos defectuosos, 4 y 5, que está expresado en la tabla de abajo. Dicha tabla la podemos graficar como en este ejemplo. Lo hemos graficado y tenemos claro que, que está realizada de manera correcta la aplicación, tanto en la aplicación de la fórmula, al aplicar la fórmula a la tabla y a la gráfica. Bueno, yo les voy a explicar el tema de Poisson. La distribución de Poisson fue propuesta por Samuel Poisson
por Samuel Pawson fue publicada en un libro en 1837. La distribución de Poisson es una probabilidad discreta que tan solo el conocimiento de los eventos y su frecuencia podemos saber su probabilidad. Cámbiale, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, en una veterinaria, a consulta nos llegan pues muchos animales y cada día llegan 4 pacientes, pero algunas veces pues unos días van a llegar más, otros van a llegar menos. Y pues ahorita vamos a ver si es un caso posible la probabilidad de que lleguen 2, 4 o 5 pacientes en un día. Y pues sí es posible mediante la fórmula de Poisson, que es sería f de x es igual a la probabilidad de, de nuestra variable aleatoria igual a nuestro número posible por ejemplo, el 3 o 4 de los clientes que nos estén pidiendo. Sería igual a E menos mu por mu a la menos x, que sería nuestra variable, entre x factorial. La variable aleatoria para debemos de pasar sobre varios supuestos para identificar si pues si se puede resolver mediante la fórmula de Poisson. El primer supuesto es que el número de veces que ocurra un evento durante un intervalo definido, que ya sea de distancia, tiempo, área, volumen o longitud. El otro supuesto sería que la probabilidad de ocurrencia en la misma para que cualquiera de los dos intervalos. El tercer supuesto es que la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente. Si es dependiente, por ejemplo, si en la veterinaria un perrito llega de rabia y a las 2 horas o así van llegando otros pacientes, pues ese sería un dependiente. Eso ya no podría entrar en este que sea un independiente, que podríamos resolverlo en Poisson. Un ejercicio sería que nos piden que la veterinaria de Jorge recibe un promedio de cuatro pacientes por día, sabiendo que el número de pacientes que llegan al día siguiente de la distribución de Poisson. O sea, aquí vamos a calcular cuál es la posibilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. Por ejemplo, aquí nos muestra f de x, aquí sería el 3, igual a la probabilidad de nuestra variable, igual a nuestro número de pacientes. Sustituyéndola nos da que sería el 19.54% de que en un día lleguen 3 pacientes. Como lo vemos, abajo en el inciso A dice que es la posibilidad de pacientes lleguen 3 pacientes en un día. Cámbiale, por favor. Nuestro siguiente problema sería que ¿cuál probabilidad hay de que 5 pacientes lleguen en un día? Vamos a calcular nuestra f de x, la vamos a cambiar por el número 5 en nuestra fórmula. Y aquí, como nos muestra, pues se va lo único que vamos a cambiar va a ser nuestra variable, que sería el 5, que nos indica el número de pacientes que queremos calcular, y nos va a dar el resultado de 15.63%, que es el porcentaje de que 5 pacientes lleguen en un día.
Bueno, iniciaré con el concepto teórico de distribución hipergeométrica, que bueno, principalmente está esta distribución se define como un modelo de muestra donde hay dos tipos posibles de elementos. En el primero se puede localizar o se podría muy bien iniciar con un, un número de objetos posibles. El segundo, una de sus características sería que, que para muestras de ello hay posibles objetos pequeños de muestra que son irrepasables y otra característica del segundo sería que se utiliza la teoría exacta o prueba exacta de Keiser, que se basa en probar la diferencia entre dos proporciones de muestra para su aceptación de los mismos. Entonces, para hablar un poco más de ello, este, iniciaré con la fórmula que es P entre X menos K. Esto es igual a X entre K igual a N menos K, N menos X, esto entre N. Bueno, para entender un poco de la fórmula, N mayúscula es el tamaño de la población, N minúscula es el tamaño de la muestra y K, que es la cantidad de posibles elementos con las características que lo identifican o con la que lo solicitan. X sería la cantidad de éxitos. Para su mayor entendimiento daré un breve ejemplo de distribución hipergeométrica. Bueno, el primer ejercicio sería que hay un total de 12 objetos, de los cuales 3 son diferentes. Si se seleccionan 4 objetos al azar, ¿cuál es el posible o cuál es la posibilidad de que sean rechazados? En este caso, N, que sería el tamaño de la población, está marcado con 12. N minúscula, que es el tamaño de la muestra, que en este caso son 4. Luego K, que son la cantidad de objetos con las características que los identifican o con las características que se solicitan, que en este caso son 3. Y X, que es la cantidad de éxitos, que en este caso serían 2. Entonces, sustituyendo los valores del mismo, da una cantidad de 0,218. Esto, como ya se mencionó anteriormente, se multiplicaría por X, que esto se representaría por 100 y da un total de probabilidad de 21,8%. Entonces esto quiere decir que la probabilidad es alta y que es correcta en este ejemplo. Bueno, la distribución normal parece como el límite de las variaciones de probabilidad continua y discretas. Que por ejemplo, como aquí nos muestra la imagen de distribución normal, es en sí es el cálculo de las posibles veces que obtengamos en un resultado. Por ejemplo, en las encuestas que hagamos, de aquí nos muestra qué persona es más alta y qué persona es más baja. Y por ejemplo, en la distribución a la mitad de la gráfica, la media sería el de más alto, que sería el de 16, el de 1 metro punto 69, que esa sería nuestra media, nuestra moda, que varias personas miden esa altura.
Y pues en sí la distribución normal sería, pues si hacemos varias encuestas, va a haber un posible de varios, de varios resultados, donde podamos plasmar en una gráfica y ya de esa gráfica pues va a ser cuál es nuestra media poblacional. Por ejemplo, aquí la fórmula sería n de mu, coma, desviación típica. Que de ahí pues hay dos formas de saber que en qué situación estamos. Una es situación heterogénea y otra es situación homogénea. La situación heterogénea es cuando la curva se ve como plana, que se va en varias direcciones los resultados, o sea, de la media varía hacia los lados. Esa sería una desviación típica elevada. Una situación homogénea sería cuando, cuando no se desvía, los resultados no se desvían mucho de la media, como que se cierra la curva. Esa sería una desviación típica muy baja. Bueno, el siguiente tema es distribución T-de-Student. Para continuar, es la pregunta clave del tema es ¿qué es? La distribución T-de-Student es una prueba de hipótesis. En esta se explican las medias en la cual usamos la distribución T, que es la principal herramienta para su realización. ¿Cómo se utiliza? Bueno, principalmente se utiliza en un espacio muestreal que no pase de 30, ya que 30 es una población que se considera normal. Y en algunos no se utilizan la desviación poblacional, perdón. Los datos que requerimos para su resolución sería la media muestral, la media poblacional y el error estándar, que para sacar el error estándar se consigue dividiendo la desviación estándar, la muestra medial, y esto sería entre la raíz de 9. Para lograrlo se requieren de 4 pasos. El primero sería declarar la hipótesis. Esto es importante ya que existen dos hipótesis teóricas, que es, bueno, una de ellas sería la nula, hipótesis nula, que ésta se encarga de declarar que la media poblacional sea igual igual a cierto valor que se esté mencionando. Después seguiría la hipótesis alternativa, que bueno, esta se encarga de declarar que la media poblacional sea menor o mayor a cierto valor que se esté presentando. El siguiente punto sería el nivel de significación como los puntos críticos. Esto quiere decir que se define como el área de afectación que se localiza en el centro. En el centro es donde vamos a localizar el área donde se esté afectando para verificar si es correcto o es incorrecto y si llegamos o no a lo requerido. El punto número 3 habla de conseguir el punto de prueba T. Esto se refiere a que va a ser igual a la media muestral menos la media poblacional entre el error estándar. Como ya lo mencioné, es como una fórmula que utilizamos de base para poder localizar si es correcto o es incorrecto. En este caso, si tendríamos éxito o no de ello. Bueno, en el cuarto y último punto hablamos de comprobar el punto de prueba. Es de lo que mencionaba anteriormente, que se va a localizar en el centro y bueno, se ubica
para localizar el centro del área de aceptación. Un ejemplo para que sea más entendible todo esto, bueno, es el siguiente. En una empresa que fabrica juguetes electrónicos, afirma que las baterías que utilizan para los mismos productos es de 30 horas. De 30 horas. Para mantener este promedio, se prueban 16 baterías cada mes para checar que los productos que utilicen sean correctos y sean exactos. Si el valor adecuado cae entre menos de T índice 0.25 y T 0.025, la empresa queda satisfecha con su afirmación. ¿Qué conclusiones debería sacar la empresa a partir de una empresa que tiene media de 27.5, que es un poco más elevado de lo que se está requiriendo, y una desviación estándar de muestra de 5 horas? Bueno, lo primero que podemos observar es que tenemos la media de población, que es de 30 horas, la media de muestra, que es de 27.5, que rebasa un poco el límite que nos indican primero, el tamaño de la muestra, que es de 16 baterías, que son probadas cada mes, y la desviación estándar de la población, que es de 5 horas, máximo de 5 horas. Entonces, ahora debemos sacar la estadística de prueba para comprobar si, si es correcto o es incorrecto lo que ya mencioné anteriormente. Bueno, la fórmula sería la media de la muestra menos la media de la población sobre la desviación estándar de la población sobre la raíz del tamaño de la muestra. Esa fórmula ya la mencioné anteriormente y bueno, es como el punto clave para saber si nuestra gráfica al final va a tener éxito o no va a tener éxito. Para los resultados, cambiamos los valores y obtenemos que la estadística de prueba es de 0 menos 2. En la gráfica TDStudent se puede observar que la estadística de prueba en la tabla TDStudent con el valor sugerido, que anteriormente ya lo mencioné, que es de 0,0.75, que es el valor sugerido por la misma empresa de juguetes. Por lo tanto, puede concluir que la media poblacional es efectivamente de 30 horas, por lo que la empresa está en lo correcto, y en la gráfica, como se puede observar, también muestra que en la parte central es donde se localiza pues sí, el punto de donde partieron, que es de las 30 horas. Como ya lo mencioné, hablaré acerca de la distribución de la probabilidad chi cuadrada y f. Bueno, también iniciaré con el concepto teórico de la misma y bueno, para tener claro qué es una distribución específica por grados de libertad y el parámetro de una centralidad, que en este caso, bueno, en las gráficas, tiene una característica parecida al tema anterior, que es el de la TDStudent, que bueno, al final de la gráfica, para comprobar si es correcto o es incorrecto, tiene que tener una centralidad
utilizando el punto de partida que anteriormente, como lo mencioné, fue de 30 horas. En este caso, la distribución es asimétrica, pero disminuye al aumentar los grados de libertad. Bueno, ¿cómo se utiliza? Se utiliza para comprobar que se ajuste a una muestra teórica. También se utiliza para comprobar la independencia de las variables categóricas. Se utiliza principalmente con las variables de descripción de cualidades. Un ejemplo para comprender más o menos de lo que habla sería, por ejemplo, el sexo, el estado civil, el color de los ojos. ¿Por qué? Porque esta distribución principalmente va a hablar de las cualidades de las variables. Se va a dirigir específicamente a cada una de ellas para su resolución. Como ya lo mencioné, tiene que comprobar cada muestra teórica. Esta sí tiene como ciertas características y normas que se deben de seguir para llegar a un resultado correcto. Al comprobar la independencia de las variables categóricas, pues se, se, se podría decir que se llega a las cualidades de cada una de ellas. Bueno, y por último tenemos el muestreo. Ok, para explicar este tema, primero tenemos que tener claro que una población son todos los individuos u unidades que se toman. En este caso, tenemos el ejemplo del muestreo probalítico. El probalítico está compuesto por aleatoría simple, sistemático, estratégicos y conglomerados. En este muestreo se dice que todos los elementos que forman parte de la población pueden seleccionarse para formar parte de la muestra y tienen la misma probabilidad cada elemento. Lo expresamos así. Esto puede que sea en una forma más pequeña y compacta el estudio de la población. Y en el muestreo no probalítico, que es el que tenemos en la imagen con la lupa, pues en este se toman los aspectos de la bola de nieve, internacional y cuotas, en el cual los elementos de la población no comparten la misma probabilidad de formar parte de la muestra. En este caso, pues es un poco más simple de entender, puesto que en la muestra probalítica puede ser un ejemplo que a qué número de la población le guste el color rosa y a qué número no le guste. Es una forma más fácil de entenderlo y como lo mencioné, pues es una muestra más pequeña de lo que se quiera tener. Y en el muestreo no probabilítico, pues no comparten la misma probabilidad. En este caso pueden ser la probabilidad de que cierta población o cierto grupo de personas se enfermen más que otro cierto tipo de personas, pues es más difícil de identificar. Y pues en este caso vamos a definir que para este muestreo, un ejemplo, lo de la bola de nieve, es muy difícil de desenrollar el tema, de expresarlo. ¿Por qué? Porque se toman diferentes aspectos en toda una población. Lo que hace esto es que de una respuesta o de algún criterio nos lleve a otro y a otro y a otro y a otro.
Entonces, pues concluimos que no se forma la misma probabilidad de la muestra que en el muestreo probalítico. Y pues bueno, esto es todo por nuestra parte. Concluimos con que todas estas medidas, pues es simplemente entender cómo es su aplicación y también entender en qué momentos las podemos aplicar, puesto que a veces en ocasiones, en algunos problemas o ejercicios en el momento de estar laborando o demás, cómo expresarlos, cómo llegar a una solución de una parte estadística, de un modo más acertado. Y Al final, bueno, para poder concluir un poco de lo que ya mencionó mi compañera, pues todo de lo que hablamos respecto a, a las distribuciones, porque en general hablamos de diferentes tipos de distribuciones. Bueno, cada una de ellas son importantes porque los datos que requieren son un conjunto de agrupaciones individuales con diferentes características que solicitan cada uno de ellos. Normalmente son, bueno, yo pude observar que desde el inicio, bueno, se fueron utilizando las mismas fórmulas, nada más que en el momento del desarrollo, pues tienen como ciertas, como ya lo mencioné, características que lo complementan. Y bueno, al final puedo yo concluir que cada una de ellas, pues nos permite llegar al éxito, como ya se mencionó, y bueno, y al momento de agruparlas, pues las mismas pueden tener como una función correcta de cada una de ellas. también, pues cabe mencionar que como lo expresé al principio, tenemos que tener cuidado cuál va a ser la distribución o la fórmula que vayamos a aplicar, puesto que cada una tiene una aplicación diferente y tiene una función. También es importante saber identificar los datos que tenemos, así que es muy importante expresar los temas con mayor calma, mayor detenimiento y así poder aplicarlos directamente a la fórmula que nos brinda cada uno de ellos y pues sí, al final obtener una respuesta tanto correcta y acertada con dicha aplicación y tener mucho cuidado al momento de aplicarlas a una tabla y a una gráfica al momento de verificar dicha fórmula que se haya resuelto.